El 26 de agosto de 1346, al sur de la ciudad portuaria de Calais, en el norte de Francia, un ejército inglés en inferioridad numérica, comandado por el rey Eduardo III de Inglaterra, se enfrentó a las fuerzas del rey Felipe VI de Francia. Mientras la batalla arreciaba, el flanco derecho inglés fue atacado furiosamente por los franceses. A pesar de las enormes probabilidades en contra, y después de ser derribado al suelo y casi perder la vida en la lucha, fue el hijo de 16 años del rey inglés, el príncipe Eduardo, quien reunió a sus fuerzas y rechazó a los franceses. La victoria en la batalla de Crécy fue solo el comienzo de la extraordinaria carrera del príncipe Eduardo. ¿Quién era él? ¿Cómo contribuyó él a la Guerra de los 100 años y por qué nunca llegó a ser rey de Inglaterra? Esta es la historia de Eduardo, el Príncipe Negro. El hombre conocido en la historia como Eduardo de Woodstock o Eduardo el Príncipe Negro, nació el 15 de junio de 1330 en el Palacio de Woodstock en Oxfordshire, Inglaterra. No se conocen con certeza los orígenes del nombre del Príncipe Negro. El Príncipe Eduardo no fue llamado por este nombre cuando estaba vivo. Más bien se adoptó durante la era Tudor, más de 100 años después de su muerte. Algunos especulan que el nombre surge por la armadura negra, que, según se decía, solía usar habitualmente en la batalla, mientras que otros afirman que se derivó de la oscura reputación que obtuvo al participar en campañas de tierra quemada o chevauché a través de Francia durante la Guerra de los 100 años. Una tercera teoría es que este nombre proviene de su escudo de armas, que mostraba 3 plumas de avestruz sobre un fondo negro. El padre del Príncipe Negro era el rey Eduardo III de Inglaterra, hijo y heredero del rey Eduardo II. Eduardo III se convirtió en rey en 1327, a la edad de 14 años, después de que su padre, débil e impopular, fuera depuesto por su esposa, Isabel, y su amante, Roger Mortimer, un poderoso noble inglés que, junto con Isabel, organizó una rebelión mientras estaban en Francia e invadió Inglaterra en 1326, suplantando rápidamente el gobierno de Eduardo. El gran error de Eduardo II fue otorgar un poder excesivo durante su reinado a una serie de favoritos de la corte, como Piers Gavaston y la familia Despencer, acciones que finalmente le costaron el trono y la vida en 1327. La madre del Príncipe Negro fue Felipa de Henao, hija de Guillermo I, conde de Henao. Ella fue reina de Inglaterra desde la fecha de su matrimonio con Eduardo III el 24 de enero de 1328, hasta su muerte el 15 de agosto de 1369. Eduardo y Felipa finalmente tendrían 13 hijos, de los cuales el príncipe Eduardo fue el mayor. Cuando Eduardo nació en el verano de 1330, su padre seguía siendo básicamente un títere de su madre y de Mortimer. Ellos lograron derrocar al impopular Eduardo II en 1327, y luego tomaron el control de Inglaterra con el hijo adolescente de Isabel, siendo rey solo de nombre al principio. Sin embargo, Eduardo III pronto demostró que no se parecía en nada a su padre en cuanto a sus habilidades políticas y militares. Fue el nacimiento de su hijo y heredero, Eduardo de Woodstock, lo que impulsó al rey a actuar en contra de los cada vez más impopulares Mortimer e Isabel. El 19 de octubre de 1330, Eduardo III irrumpió en un castillo donde la pareja residía en Nottingham y los capturó. El 29 de noviembre, Mortimer fue ejecutado, mientras que Isabel fue puesta bajo arresto domiciliario
y se le prohibió toda actividad política. La reafirmación decisiva del poder real por parte de Eduardo fue bien recibida por la nobleza inglesa. El joven rey decidió de inmediato hacer la guerra contra los escoceses para vengar la humillación de la batalla de Bannockburn en 1314, en la que Eduardo II había perdido el control sobre Escocia. El bien entrenado ejército de Eduardo III aseguró una victoria total sobre las fuerzas escocesas en la batalla de Halidon Hill el 19 de julio de 1333. Eduardo fue recibido como un héroe a su regreso a Inglaterra. A partir de entonces estaba decidido a reconstruir el poderío de Inglaterra como existía en la época de su abuelo, el rey Eduardo I, o incluso en los días del rey Enrique II, en el siglo XII, cuando el rey inglés también gobernaba la mayor parte del norte y oeste de Francia. En esta tarea de renovación real, su hijo mayor se convertiría en un participante capaz. Los detalles de la vida temprana de Eduardo de Woodstock son escasos. Fue nombrado conde de Chester en 1333, su primer título, y creció en el entorno de una corte magnífica donde los banquetes y las celebraciones eran abundantes. El joven príncipe vestía ropas de fina seda y tenía un sastre personal. Sin embargo, el padre del príncipe también quería asegurarse de que su heredero pudiera cumplir con sus deberes como gobernante militar algún día. Para ello, el príncipe recibió su primera armadura a los 7 años y desde los 13 participó en los numerosos torneos de caballería organizados por el rey. La primera década de su reinado vio a Eduardo III envuelto en más conflictos con el rey escocés David II, liderando múltiples campañas en las tierras fronterizas escocesas tras la batalla de Halidon Hill. Sin embargo, pronto sus pensamientos se dirigieron hacia el mayor enemigo de Inglaterra, Francia, y en 1337, Eduardo inició lo que se conocería como la Guerra de los 100 Años, el conflicto en el que el príncipe negro se consolidaría como uno de los grandes líderes militares del periodo medieval. La reclamación de Eduardo al trono francés se originó tras la muerte en 1328 del rey Carlos IV de Francia, sin un heredero varón, dejando 2 principales aspirantes al trono: Felipe, conde de Valois, primo de Eduardo, y el propio Eduardo, cuya madre, Isabel, era hermana de Carlos. La aristocracia francesa eligió a Felipe de Valois para convertirse en Felipe VI de Francia. Esta elección no fue cuestionada al principio, principalmente porque en ese momento Isabel y Mortimer querían mantener buenas relaciones con los franceses. De hecho, incluso cuando Eduardo tomó el control personal de Inglaterra a finales de 1330, mantuvo relaciones cordiales con Felipe mientras primero se ocupaba de los escoceses en los años siguientes. Pero las relaciones entre los monarcas ingleses y franceses se deterioraron gradualmente, y en 1337 Inglaterra entró en guerra con Francia, después de que Felipe amenazó con confiscar el ducado de Gascuña, la última posesión importante de Inglaterra en el continente. Al principio, Eduardo fue a la guerra exclusivamente por el asunto de Gascuña, pero a principios de 1340, Eduardo amplió los motivos de la guerra al afirmar públicamente su derecho al trono francés. Así, la guerra, que continuaría intermitentemente hasta 1453, había comenzado. El derecho de Inglaterra al trono francés, pero también el esfuerzo por recuperar territorios como el Ducado de Normandía, que Inglaterra había perdido a principios del siglo XIII. El plan inicial de Eduardo en la guerra era atraer a las fuerzas francesas a una batalla decisiva. Así invadió el norte de Francia en el otoño de 1339, utilizando tácticas de tierra quemada para devastar el campo. Sin embargo, el rey Felipe se negó a enfrentar a los ingleses en una batalla abierta y retiró a sus fuerzas a posiciones defensivas, obligando a Eduardo a regresar a Flandes sin una victoria.
Fue allí donde declaró formalmente su reclamo al trono francés en enero de 1340 en la ciudad de Gante. Para entonces Eduardo estaba desesperado por obtener una victoria sobre los franceses, ya que los altos impuestos en Inglaterra para pagar a su ejército eran impopulares. Por lo tanto, Eduardo reunió más de 100 barcos en Holbrook, en el este de Inglaterra, para transportar a sus tropas a Flandes, y comenzó una nueva ofensiva con sus aliados flamencos. Sin embargo, los franceses habían anticipado este movimiento y estaban bloqueando su entrada a Flandes con una flota 2 veces más grande que la suya. Eduardo recibió noticias de esto, pero aún así decidió zarpar el 22 de junio. Las flotas chocaron 2 días después, cerca del pueblo de Sluis. Aunque los barcos franceses eran más rápidos, sus marineros no tenían experiencia en combate, mientras que las embarcaciones de Eduardo estaban llenas de arqueros expertos. Además, los barcos franceses estaban atados entre sí para mantener una posición defensiva, lo que hacía que la flota fuera extremadamente inmóvil. En consecuencia, los ingleses lograron una victoria total, capturando casi toda la flota francesa. A pesar del impresionante éxito naval en la batalla de Sluis, Eduardo aún no pudo obligar al rey Felipe a librar una batalla decisiva en territorio francés. Pronto se quedó sin fondos y se vio obligado a abandonar su campaña. Después de que las conversaciones de paz en 1344 terminaron en fracaso, Eduardo lanzó una nueva campaña importante en 1346. Para entonces el príncipe negro tenía 16 años y se consideraba lo suficientemente mayor para participar en la guerra. También había sido nombrado príncipe de Gales en 1343. Nailandos, padre e hijo, junto con su ejército, desembarcaron en Normandía el 12 de julio de 1346, con un ejército de 14,000 hombres. Al llegar allí, el príncipe fue nombrado caballero por su padre y se le dio el mando de la vanguardia del ejército. Después de saquear la ciudad de Corn a finales de julio, con el príncipe negro desempeñando un papel principal en la captura de la ciudad, el ejército de Eduardo continuó su marcha hacia el este por Normandía en dirección a Calais. Después de cruzar el río Somme el 24 de agosto, llegaron a una cresta de terreno elevado entre las aldeas de Crécy y Vaudicourt. El rey inglés tenía alrededor de 2,500 hombres de armas, 3,000 jinetes, 2,000 lanceros y entre 5,000 y 7,000 arqueros de arco largo, mientras que una fuerza francesa que se acercaba rápidamente era mucho más grande, con más de 20,000 hombres. Sin embargo, los ingleses estaban bien descansados cuando comenzó la batalla el día 26, mientras que los franceses estaban cansados después de una larga marcha hacia el norte. Mientras el rey Eduardo comandaba el centro del ejército y el conde de Northampton el flanco izquierdo, el príncipe negro recibió el mando del ala derecha. El avance francés fue liderado por ballesteros genoveses, con la extensa caballería francesa formándose detrás de ellos. Al ver que los genoveses flaqueaban bajo el intenso fuego de los arqueros ingleses de arco largo, cargaron a través de los ballesteros, causando caos y confusión en las filas francesas. Aunque esto ralentizó el ataque francés, al caer la tarde la fuerza principal francesa llegó al campo de batalla y cargó contra el flanco derecho inglés, bajo el mando del príncipe negro. Esto llevó a una lucha encarnizada en la que el propio príncipe fue derribado al suelo. Sin embargo, los refuerzos del flanco izquierdo inglés ayudaron a repeler el ataque francés y el príncipe Eduardo, aunque gravemente aturdido, pronto se levantó y continuó luchando valientemente. A medida que caía la noche, los franceses lanzaron oleada tras oleada de ataques de caballería sin éxito. El rey Felipe en persona vio morir a 2 caballos bajo su montura durante la batalla y recibió una herida de flecha en el rostro. Al caer la noche, con su ejército desintegrándose a su alrededor, ante el avance constante de los ingleses, huyó del campo de batalla a regañadientes, sufriendo una terrible derrota ante el ejército triunfante del rey Eduardo.
La batalla de Crécy fue una de las mayores victorias inglesas de la Guerra de los 100 años. El ejército de Eduardo sufrió menos de 300 bajas, mientras que las bajas francesas fueron mucho mayores, incluyendo a un gran número de nobles prominentes, como el hermano de Felipe, el conde de Alençon, y el rey Juan de Bohemia. El príncipe negro y su padre encontraron el cuerpo del rey Juan cuando inspeccionaban el campo de batalla al día siguiente. Se sintieron profundamente conmovidos, ya que Juan fue uno de los guerreros más destacados de su época, perdiendo la vista mientras estaba en una cruzada. Se dice que el príncipe tomó el emblema de Juan de 3 plumas blancas y lo hizo suyo. El emblema de Juan sigue siendo el símbolo del príncipe de Gales hasta el día de hoy. Después de la batalla, Eduardo sitió el puerto de Calais, mientras que un ejército escocés invasor, animado por Felipe para aprovechar la ausencia de Eduardo, fue derrotado de manera decisiva en Neville's Cross por una fuerza inglesa, bajo el mando del arzobispo de York el 17 de octubre de 1346. Calais finalmente se rindió en agosto de 1347, y en octubre de ese año, el rey Eduardo negoció una tregua y regresó a Londres. El espíritu de júbilo en toda Inglaterra por las grandes victorias de Eduardo y su hijo se acabó rápidamente, cuando en agosto de 1348, la peste negra cruzó el Canal de la Mancha y devastó el país. La peste bubónica eventualmente mataría a más de 1/3 de la población de Europa. Las ciudades densamente pobladas como Londres fueron particularmente afectadas. De hecho, el príncipe negro fue afectado personalmente por la enfermedad, ya que cobró la vida de su hermana Juana el 2 de septiembre de 1348. Sin embargo, a pesar de la peste, el rey Eduardo inauguró una nueva orden caballeresca en el castillo de Windsor ese mismo año, nombrándola la Orden de la Jarretera. Contaba con 26 miembros originales, incluido el príncipe negro, quien ayudó a su padre a seleccionar a los demás miembros fundadores, todos elegidos por sus actos de valentía y no simplemente por su rango. La orden fue, posiblemente, el legado más duradero del reinado del rey Eduardo III, ya que sigue siendo la orden de caballería de mayor rango del Reino Unido hasta el día de hoy. Cuando los efectos de la peste comenzaron a disiparse a finales de 1349, el rey Eduardo vio la oportunidad de retomar la ofensiva contra Francia. Tras enterarse de un inminente intento de recuperar Calais, el rey y su hijo fueron al puerto estratégico. Se adelantaron a los franceses y tendieron una trampa a su enemigo, rechazando a las fuerzas francesas el 1 de enero de 1350, aunque no sin que el príncipe negro tuviera que liderar su guarnición para salvar a su padre, después de que Eduardo quedara varado fuera de las puertas de la ciudad, frente a una fuerza enemiga mucho mayor. El príncipe negro poseía grandes propiedades en toda Inglaterra. Implementó una serie de políticas para generar ingresos cuando sus ganancias disminuyeron después de la peste negra. Durante la crisis, demostró ser un terrateniente justo, instruyendo a su funcionario encargado de las rentas en Cornualles, en 1351, a tratar de manera equitativa y correcta a sus arrendatarios, y a protegerlos de opresiones y extorsiones. Además, después de disturbios locales en Cheshire, en el verano de 1353, el príncipe viajó personalmente al condado, realizando sesiones judiciales para resolver las quejas. También accedió a otorgar a Cheshire una carta de libertades. Aparte de esta exitosa administración de sus tierras, el príncipe negro también estaba ganando la reputación de ser alguien demasiado dado al despilfarro, viviendo constantemente por encima de sus posibilidades financieras para financiar su estilo de vida extravagante. Dicho esto, cabe señalar que la extravagancia del príncipe no era un gasto sin sentido. En la Inglaterra medieval, los grandes señores necesitaban ser generosos en banquetes y regalos para reclutar hombres a su servicio y mantener su lealtad.
Lograr un equilibrio entre recompensar a los seguidores y evitar la carga de las deudas era un desafío al que se enfrentaban muchos señores medievales, especialmente después de la peste negra, cuando había escasez de mano de obra en todo el continente, y los soldados y agricultores estaban en una excelente posición de negociación cuando se trataba de retener sus servicios. En 1355, Juan de Grey, un caballero de la Orden de la Jarretera procedente de Gascuña, la provincia controlada por los ingleses en el suroeste de Francia, informó al rey Eduardo que la gente de la región estaba preocupada por las acciones del conde de Armagnac, quien había sido nombrado por el rey Juan II de Francia como gobernador de la región sur de Languedoc, y que había capturado varias ciudades y fortalezas gasconas. Eduardo estaba ansioso por reanudar la ofensiva contra Francia, y su gran consejo decidió que el príncipe negro debía liderar una expedición desde Gascuña para asegurar la provincia y castigar al conde de Armagnac. Además, el 10 de julio el príncipe fue nombrado lugarteniente del rey en Gascuña, lo que le permitió básicamente gobernar Gascuña como un virrey real de facto. Se le dio un ejército de 2.600 hombres que sería reforzado por soldados gascones. Acompañando al príncipe a Francia iban 14 caballeros de la Orden de la Jarretera, incluyendo a los experimentados condes de Warwick y Suffolk, y los asesores especiales y amigos cercanos del príncipe, Sir John Chandos y Sir James Audley. Llegaron a Burdeos el 20 de septiembre de 1355. Al día siguiente, se celebró una ceremonia religiosa en la Catedral de Saint-André, después de la cual el príncipe habló directamente a los habitantes de Burdeos. Les contó su plan de pasar a la ofensiva contra el gobernador de Languedoc, marchando hacia el este y devastando sus tierras, en una gran chevauchée, un término francés que significa una brutal incursión de saqueo, donde la tierra a ambos lados de la columna en avance era incendiada. El objetivo de una chevauchée era saquear la riqueza y los recursos de la tierra enemiga para debilitar la capacidad del enemigo de hacer la guerra. Con la incorporación de los contingentes gascones a su ejército, la fuerza del príncipe negro alcanzó alrededor de 8.000 hombres, y el 5 de octubre partieron de Burdeos, siguiendo el río Garona, y entrando en las tierras de Armagnac el 12 de octubre, donde las tropas comenzaron a incendiar la zona, y pronto los incendios se extendieron por muchas millas alrededor del ejército. Aunque Armagnac estaba al mando de una fuerza mayor que la de los anglogascones, no quería arriesgarse a combatir contra los hombres experimentados del príncipe negro. En su lugar, reunió a su ejército en la ciudad fortificada de Toulouse y destruyó los puentes sobre los ríos Garona y Ariège, esperando que la incursión se desvaneciera o se detuviera antes de llegar a los ríos. El 28 de octubre, el príncipe llegó al Garona, al sur de Toulouse. El príncipe había sido informado por los guías locales a su servicio que el río podía vadearse. Por lo tanto, él condujo a su ejército a través del río. Esta audaz maniobra elevó enormemente la moral de sus hombres, mientras causaba pánico entre Armagnac y los franceses, quienes asumieron que el príncipe se daría la vuelta antes de llegar a los ríos. En cambio, su ejército ahora marchaba hacia el este a través de Languedoc, una región totalmente desprevenida para la carnicería que se les venía encima. El ejército llegó a la importante ciudad de Carcassona y arrasó sus arrabales el 6 de noviembre, y luego continuó hacia Narbona, que fue ocupada el 8 de noviembre. Las tropas del príncipe ya habían recorrido 250 millas desde que salieron de Burdeos y estaban a la vista del mar Mediterráneo. Eduardo finalmente decidió regresar a Gascuña antes de que llegara el clima invernal. El ejército del príncipe volvió a cruzar el Garona el 20 de noviembre, y después de recibir refuerzos, el conde de Armagnac finalmente salió de Toulouse. Siguió de cerca a los anglogascos mientras se movían hacia el oeste, para gran furia de Juan II, el rey francés. El 28 de noviembre, el príncipe regresó a tierras gasconas
y pasó la Navidad en Burdeos en medio de gran júbilo y celebración, ya que la expedición había sido un claro éxito. Muchos señores gascones que se habían unido a los franceses ahora se unieron a la causa inglesa, ya que el fracaso de Armagnac para proteger las tierras de sus vasallos había quedado brutalmente expuesto. La cabalgada de 1355 demostró aún más la habilidad militar del Príncipe Negro. Cuando llegaron noticias de su éxito a Inglaterra, Eduardo III percibió una oportunidad para lanzar una ofensiva más amplia contra su enemigo. Como rey, Juan II enfrentaba una crisis en sus relaciones con la nobleza francesa. Esto se originó por el arresto de Juan al poderoso aristócrata Carlos de Navarra y a otros señores normandos durante una cena en Rouen. Cuando encarceló a Carlos y ejecutó a 4 nobles, provocó que Normandía se rebelara contra el rey francés. Para aprovechar esta situación, el rey Eduardo envió una pequeña fuerza bajo el mando del duque de Lancaster a Normandía a principios de junio de 1356, y urgió al príncipe negro a marchar hacia el norte para unirse con el ejército de Lancaster, con el fin de atacar al hijo de Juan II, el conde de Poitiers, quien estaba encargado de la defensa de Francia al sur del río Loira. El príncipe se retrasó en su expedición por culpa del resurgente conde de Armagnac, cuyas incursiones en Gascuña obligaron al príncipe a dejar a 2.000 de sus 8.000 hombres en el ducado para defenderlo. Antes de comenzar su marcha, el 4 de agosto, avanzando hacia el norte a través de Francia y devastando las tierras a su paso. Cuando el príncipe se acercaba al río Loira, comenzó a darse cuenta del grave peligro. Su ejército estaba en peligro, ya que Lancaster había terminado su campaña en Normandía ante una fuerza francesa mucho mayor, mientras que Juan II estaba reuniendo un ejército inmenso en Chartres. Además, aunque Juan seguía siendo impopular entre la aristocracia francesa, ahora se unieron a él por miedo al príncipe negro. Así, el rey pudo reunir una fuerza más del doble del tamaño de la del príncipe, quien ahora estaba desesperado por localizar y unirse al ejército de Lancaster. El 7 de septiembre, el ejército del príncipe llegó al Loira y a los suburbios de Tours con el objetivo de unirse a Lancaster, quien estaba a solo 70 millas de distancia en la orilla norte. Sin embargo, las fuertes lluvias pronto hicieron que el río crecido fuera intransitable. Y después de recibir noticias de que el ejército de Juan avanzaba hacia él, a solo 20 millas de distancia, el príncipe negro ordenó la retirada, mientras que Lancaster se retiró a Bretaña, dejando al príncipe negro valerse por sí mismo. Con ambos ejércitos moviéndose hacia el sur, los franceses habían logrado adelantarse y cortar la línea de marcha inglesa, y ahora estaban al oeste de su enemigo, cerca de Poitiers. Estaba claro que una gran confrontación era inminente, pero mientras el príncipe lideraba a unos 7.000 hombres, el rey Juan tenía consigo a más de 20.000 hombres. El 18 de septiembre, el príncipe tomó posición al sureste de Poitiers. Sus fuerzas ocuparon una cresta de terreno elevado, mientras que sus flancos estaban protegidos por densos bosques a un lado, y además por carretas del tren de bagajes usadas para reforzar aún más sus flancos. El príncipe colocó la división de Warwick y Oxford a su izquierda, la de Suffolk y Salisbury a su derecha, mientras él comandaba el centro. Sus arqueros de arco largo fueron colocados en los flancos del ejército. En la mañana del día 19, el rey Juan y los franceses habían llegado. Formó su ejército en 3 divisiones, dirigidas por el delfín Carlos, su hermano Felipe, el duque de Orleans y él mismo. A las 7:30 de la mañana, el príncipe reunió sus carros y los movió hacia el sur, como si estuviera retirándose. La finta funcionó y la caballería francesa cargó contra la línea inglesa. Esta carga tuvo un éxito inicial, ya que los caballos franceses blindados resistieron a los arqueros del príncipe y chocaron contra los anglogascones.
Sin embargo, después de reposicionarse hacia un costado, los arqueros ingleses apuntaron a los caballos detrás de la línea frontal con un efecto devastador, destruyendo el impulso del asalto francés. La caballería que había atravesado las defensas fue rodeada y abatida. Luego, los ingleses atacaron a los agotados hombres de armas franceses a través de los setos y se desplegaron por los flancos de la línea francesa, obligándolos a retirarse después de 2 horas de sangrienta lucha. La división francesa más fuerte, bajo el mando del rey Juan, comenzó ahora a avanzar. Aunque esto representaba una grave amenaza, el príncipe negro lanzó una carga de caballería sorpresa directamente contra la línea francesa, mientras también enviaba una fuerza montada en una gran maniobra de flanqueo para atacar el flanco izquierdo francés. Se produjo un combate cuerpo a cuerpo en el que ambos bandos sufrieron bajas. Pero entonces la fuerza de reserva gascona irrumpió en el flanco izquierdo francés, causando pánico generalizado en las filas de Juan. Los arqueros ingleses, después de gastar sus flechas, arrojaron sus arcos y se lanzaron a la batalla. Con los contingentes del ejército francés huyendo ahora, el rey francés fue rodeado y capturado por los ingleses. En la noche del 19 de septiembre, los muertos franceses sumaban 2.500 hombres de armas, mientras que el rey y decenas de señores notables fueron capturados. De las fauces de la derrota, el príncipe negro había arrebatado una victoria improbable y total. El rey Juan capturado fue tratado con respeto por el príncipe negro, quien le sirvió en la mesa la noche después de la batalla, y elogió el valor y la valentía del rey. Si los principios centrales de la caballería medieval eran el valor en la batalla y el respeto por el enemigo, entonces en Poitiers, el príncipe negro demostró por qué sería recordado en la historia como la encarnación de un guerrero caballeresco. El ejército anglo-gascón regresó a Burdeos el 5 de octubre en medio de una gran celebración pública. Posteriormente, se acordó una tregua de 2 años con el rey Juan cautivo el 23 de marzo de 1357. El príncipe y su prisionero real zarparon hacia Inglaterra, y el 24 de mayo Eduardo de Woodstock desfiló triunfalmente por Londres. Este fue el punto culminante de su carrera como príncipe guerrero de Inglaterra. El 8 de mayo de 1358, Eduardo III firmó un acuerdo con Juan II, en el que Juan aceptó pagar 4 millones de francos, coronas francesas por su liberación, y reconoció a Eduardo como soberano de la gran provincia sureña de Aquitania. A cambio, Eduardo renunciaría a sus pretensiones al trono francés. Este tratado constituyó una victoria sustancial para los ingleses. Tras su victoria, el príncipe volvió a caer en su persistente problema de gasto excesivo, mientras emprendía una ambiciosa expansión de su residencia de Balroyal, Royal en Cheshire, una abadía iniciada por su bisabuelo, Eduardo I. Sin embargo, cuando el gobierno provisional francés rechazó el tratado firmado con Juan, el príncipe negro y su padre una vez más encabezaron una gran expedición a Francia el 28 de octubre de 1359, con la intención de marchar sobre Reims y coronar a Eduardo III como rey de Francia. Sin embargo, el ejército no logró capturar la ciudad y Eduardo decidió negociar, aceptando el Tratado de Bretigny el 8 de mayo de 1360. Bajo los términos del tratado, Eduardo cedió tierras en el norte y oeste de Francia, que sumaban aproximadamente 1/3 del país. A cambio, Eduardo renunció a sus pretensiones al trono francés y redujo el rescate de Juan a 3 millones de coronas. Con la guerra con Francia temporalmente en suspenso, el príncipe negro, de 31 años, se casó con Juana de Kent, su prima de 33 años, en el verano de 1361. Regresó a Francia y poco después fue investido como príncipe de Aquitania, como recompensa por su victoria en Poitiers.
El príncipe partió hacia Francia con la mayor parte de su casa, así como con más de 600 soldados, llegando a Lormont, cerca de Burdeos, el 29 de junio. Allí el príncipe fue bastante popular al inicio de su gobierno, ya que su hospitalidad sumamente generosa y sus grandes banquetes lo hicieron ganarse el cariño de los señores locales. Además, el príncipe y su esposa estaban sumamente felices en su nuevo dominio, especialmente tras el nacimiento de su primer hijo, en enero de 1365, un hijo al que llamaron Eduardo. Además, en una reunión de los 3 estados, el cuerpo representativo de Aquitania, en septiembre de 1365, el príncipe demostró estar dispuesto a escuchar las quejas de sus súbditos y actuar para remediarlas, trabajando para reducir la falta de ley en sus tierras después de escuchar quejas sobre bandidos merodeadores y señores enfrentados. Mientras tanto, Francia tenía un nuevo rey. Juan II había muerto en abril de 1364. El nuevo rey, Carlos V, demostró ser un gobernante fuerte y eficaz, y un adversario formidable para el príncipe negro, quien, para 1365, ya experimentaba cierta tensión con sus nobles, incluido su viejo enemigo, el conde de Armagnac. La atención del príncipe negro pronto se desvió por completo de Aquitania, hacia España, cuando recibió un mensaje en 1366 del depuesto rey Pedro de Castilla, suplicando al príncipe que lo ayudara a restaurarlo en el trono. Pedro, de 32 años, había sucedido a su padre, Alfonso XI, como el único hijo de un matrimonio sin amor con la reina María de Portugal. Pero su padre prefería a su amante, Leonora de Guzmán, con quien tuvo varios hijos, a quienes colmó de honores y afecto, mientras aislaba a Pedro, quien forjó un fuerte resentimiento hacia sus medio hermanos, especialmente hacia el mayor, Enrique de Trastámara. Como rey, Pedro fue un valioso aliado de Eduardo III, ya que Castilla se había convertido en el estado más poderoso de la península ibérica. Luego, en 1366, Pedro fue removido del trono por su acérrimo enemigo, Enrique, en una invasión apoyada por Carlos V de Francia. Cuando huyó a Gascuña, muchos de los consejeros del príncipe negro se opusieron a ayudar a Pedro, ya que en su rápida huida por los Pirineos no había traído consigo ningún soldado, lo que significaba que el príncipe tendría que movilizar un ejército y asumir la carga financiera de la campaña si quería intentar restaurar a Pedro en el trono de Castilla. Además, Pedro era ampliamente considerado un tirano inestable, alguien que también había sido excomulgado por la Iglesia Católica. A pesar de las reservas del príncipe sobre Pedro, los ingleses desconfiaban de permitir que Castilla cayera bajo la influencia francesa y estaban decididos a mantener la alianza anglo-castellana. Por lo tanto, Eduardo aceptó a regañadientes ayudar a restaurar al rey castellano el 23 de septiembre de 1366, con la condición de que Pedro prestara juramento para reformar la manera en que gobernaba si era restaurado al poder en Castilla, y también para reparar sus relaciones con la Iglesia. Después del nacimiento, el 6 de enero de 1367 del segundo hijo del príncipe negro, Ricardo, quien más tarde se convertiría en el rey Ricardo II de Inglaterra, el príncipe salió de Burdeos para unirse a su ejército en formación de más de 6.000 hombres en las estribaciones de los Pirineos. Luego, el 14 de febrero de 1367, la vanguardia del príncipe, bajo el mando de Sir John Chandos, cruzó los Pirineos, seguida el día 20 por el príncipe, con el grueso del ejército llegando a Pamplona, la capital de Navarra, el 23 de febrero. Cuando el ejército del príncipe llegó a Vitoria, sufrió debido al clima severo y la falta de provisiones. Mientras estaba acampado alrededor de Vitoria, fue emboscado el 25 de marzo por una fuerza franco-castellana bajo el mando de Enrique, perdiendo a cientos de hombres,
Sin embargo, este golpe impulsó al príncipe a actuar, y después de retirarse a Navarra, marchó hacia el sur por una nueva ruta. El 3 de abril de 1367, los dos ejércitos se encontrarían en una llanura abierta a 1 milla al este del pueblo de Nájera. Aunque los tamaños exactos de los ejércitos son motivo de debate, es probable que Enrique de Trastámara tuviera la ventaja numérica, pero el príncipe negro contaba con el elemento sorpresa. Protegió su avance detrás de una cresta y apareció inesperadamente con su ejército en el flanco izquierdo de Enrique. Los sorprendidos castellanos y franceses lanzaron una carga de caballería mal coordinada que fue desbaratada por los arqueros anglogascones. Los soldados españoles de Enrique no estaban acostumbrados a la devastadora efectividad del arco largo inglés, que rompió la infantería que avanzaba de manera similar. Y el príncipe, al ver los apuros del enemigo, cargó con sus soldados montados para derrotar a las tropas españolas y francesas. La batalla de Nájera fue otra victoria completa para el príncipe negro, cuyo ejército infligió grandes bajas a los españoles mientras sufría muy pocas bajas, para gran alegría de Eduardo III. A pesar de esto, el príncipe negro pronto se frustró al enterarse de que Enrique había escapado a Francia para ser protegido por Carlos V. El 2 de mayo en Burgos, Pedro fue informado de que la campaña para restaurarlo en su trono había costado más de 400,000 libras y que la corona inglesa esperaba que se le reembolsara. Aunque Eduardo tenía la intención de quedarse con su ejército en España para asegurarse de que la deuda fuera pagada, un brote de disentería afectó al ejército en agosto. Casi con toda seguridad, fue en ese momento cuando el propio príncipe fue alcanzado por la enfermedad de la que nunca se recuperaría por completo. A medida que la enfermedad se propagaba, los anglogascones marcharon de regreso a través de los Pirineos y regresaron a Burdeos a principios de septiembre de 1367. Para el otoño de 1367, el fracaso de Pedro para pagar sus deudas dejó al príncipe negro al borde de la bancarrota, con la mayor parte de su ejército aún sin recibir pago. En consecuencia, el príncipe se vio obligado a recurrir a gravar Aquitania, introduciendo un impuesto a la propiedad conocido como el fuage, que fue aprobado por los estamentos en enero de 1368. Un grupo de nobles, encabezados por el siempre problemático conde de Armagnac, denunció el impuesto como opresivo y se negó a permitir su recaudación en sus tierras. Después de su expedición en España, muchas de las fortalezas políticas del príncipe se estaban desvaneciendo, ya que ahora carecía de los medios financieros para mantener la lealtad a través de su generosidad y entrega de regalos. Y su encanto personal se vio muy disminuido por una enfermedad debilitante que lo aquejaba continuamente desde el verano de 1368. En junio de ese año, Carlos vio su oportunidad y la aprovechó, llegando a un acuerdo con Armagnac, Albret y el conde de Périgord, 3 nobles influyentes de Aquitania, que estaban resentidos con el príncipe y su nuevo impuesto, prometiendo defenderlos si el príncipe alguna vez atacaba sus dominios y otorgándoles tierras y fondos. Mientras que los nobles prometieron luchar por Carlos para recuperar Aquitania para la corona francesa. A medida que la salud del príncipe empeoraba, su control sobre Aquitania se volvía cada vez más precario. Eduardo III, cuya energía y determinación habían disminuido con la edad y la mala salud, no logró proporcionarle al príncipe los recursos financieros adecuados y vaciló. Mientras tanto, Luis, duque de Anjou, hermano de Carlos V, comenzó a reunir tropas en el sur de Francia, en coordinación con los nobles rebeldes, para amenazar la autoridad del príncipe. Además, la posición del príncipe se debilitó aún más cuando Enrique de Trastámara reconquistó Castilla y mató a Pedro en marzo de 1369, colocando a un aliado francés directamente al sur de las tierras del príncipe. En junio de 1369, tras meses de tensión,
estalló la guerra una vez más entre Inglaterra y Francia, y Eduardo III envió una pequeña fuerza bajo el mando de los condes de Cambridge y Pembroke para ayudar al príncipe negro. Carlos, mientras tanto, había ahorrado prudentemente durante todo su reinado y contaba con grandes fondos para abastecer a los señores rebeldes, mientras las ciudades y castillos en la vulnerable Aquitania Oriental empezaban a caer en manos de los franceses. Mientras seguía incapacitado por la enfermedad, sumando más problemas a los del príncipe, empezó a perder hasta algunos de sus compañeros militares más cercanos. Sir James Audley murió de una enfermedad a finales de agosto, mientras que su capitán más experimentado en Aquitania, Sir John Chandos, murió en una escaramuza en Poitou, el 1 de enero de 1370. Los franceses entonces lanzaron una ofensiva en el verano de 1370 con dos grandes ejércitos, uno de los cuales, bajo el mando de Juan, el hermano de Carlos V. El duque de Berry capturó la ciudad de Limoges en el noreste de Aquitania a mediados de agosto, después de que el obispo Jean de Croix, un amigo de confianza del príncipe negro, la entregara a los franceses. El príncipe, horrorizado por la rendición de la ciudad, se unió a un ejército de 4,000 hombres y marchó hacia Limoges, en lo que sería su última expedición. Sin embargo, tuvo que ser transportado en una litera, ya que para ese momento estaba demasiado enfermo para montar a caballo. Sin embargo, el ejército llegó y puso sitio a la ciudad el 14 de septiembre. El 19 los minadores del príncipe lograron destruir una gran sección de la muralla de la ciudad, permitiendo que las tropas inglesas irrumpieran en Limoges y rechazaran a los defensores franceses. La ciudad fue saqueada e incendiada por los franceses en retirada y los ingleses que avanzaban. Y cuando el obispo de Limoges fue llevado ante el príncipe, le dijeron que merecía la ejecución, aunque finalmente se le perdonó la vida. La recuperación de Limoges fue una victoria importante para los ingleses, pero estuvo empañada por la noticia de que el hijo mayor del príncipe negro, Eduardo, había muerto a causa de la peste solo unos días después de la caída de Limoges. Esta devastadora noticia, combinada con su propia enfermedad, hizo que el príncipe negro decidiera dejar Aquitania y regresar a Inglaterra. La captura de Limoges se volvió infame cuando el cronista francés Juan Froissart escribió un relato sobre ello, en el que afirmaba que las fuerzas del príncipe mataron indiscriminadamente a gran parte de la población civil después de la caída de la ciudad. El relato de Froissart fue en gran parte fabricado. Aunque hubo daños materiales considerables, las bajas se limitaron a alrededor de 300 personas, no las 3,000, que sugirió Froissart. Sin embargo, esta historia sobre la captura de Limoges manchó la reputación del príncipe. A principios de enero de 1371, el príncipe y su séquito zarparon hacia Inglaterra. Pasó gran parte del resto de su vida en el castillo de Berkhamsted, habiendo dejado a su hermano, Juan de Gante, a cargo de la situación militar cada vez peor en Aquitania. Para cuando se firmó una tregua de un año en junio de 1375, las posesiones de Inglaterra en Francia se habían reducido considerablemente. En casa, el viejo rey Eduardo III se había vuelto impopular al caer bajo la influencia de su joven amante, Alicia Pérez. Mientras tanto, el príncipe negro seguía siendo una figura admirada, aunque su salud continuaba deteriorándose por la disentería que había contraído, una enfermedad que hoy en día se trata fácilmente con antibióticos. Cuando el príncipe se acercaba a sus 46 años, en 1376, prácticamente no podía levantarse de la cama. Y el 1 de junio fue llevado al Palacio de Westminster, para que pudiera pasar sus últimos días con su anciano padre y el resto de su familia. El domingo 8 de junio de 1376, Eduardo de Woodstock dijo una última oración y murió, casi con toda certeza, a causa de la disentería que lo había aquejado desde la campaña en España 9 años antes.
Luego fue enterrado en la Catedral de Canterbury, donde su tumba aún puede verse hoy en día. Poco más de un año después, su padre murió, lo que significó que el hijo de 10 años del príncipe negro, Ricardo, se convirtiera en el primer nuevo rey de Inglaterra en medio siglo. Ricardo II resultaría ser un gobernante divisivo, que fue depuesto en 1399, lo que muchos historiadores consideran como el inicio de las Guerras de las Rosas, que destrozaron Inglaterra entre la década de 1450 y el ascenso de los Tudor en 1485. El Príncipe Negro es considerado uno de los más grandes guerreros medievales en la historia de Inglaterra, desempeñando un papel principal en dos de las victorias inglesas más decisivas de la Guerra de los 100 Años en Crecy y Poitiers. Fue respetado por el pueblo de Inglaterra durante toda su vida y por sus amigos y soldados, a quienes nunca dejó de recompensar generosamente por servirle. Incluso los reyes franceses Juan II y Carlos V reconocieron el valor y el honor del príncipe. Sin embargo, la reputación del príncipe tiene graves manchas, especialmente en Francia, donde sus brutales incursiones por Languedoc y el norte de Aquitania, antes de la batalla de Poitiers, incluyó atrocidades masivas contra civiles y la destrucción de grandes extensiones del campo francés. Sin embargo, el príncipe negro fue, ante todo, un héroe para su época, considerado por su cirujano Juan Ardern, quien lo acompañó en muchas campañas, como la verdadera flor de la caballería. Porque hay pocos hombres en la historia que hayan encarnado la caballería medieval, tanto como Eduardo de Woodstock. Los principios de valentía en la batalla y mostrar honor hacia los oponentes definieron la vida del príncipe guerrero, quien vivió y murió siguiendo un código de caballería al que muchos aspiraban en la Europa medieval. La caballería, en muchos sentidos, definió la era del príncipe negro, y el príncipe negro, en muchos sentidos, definió la caballería. ¿Qué opinas del príncipe negro? ¿Fue un comandante militar despiadado que devastó grandes partes de Francia con sus cabalgadas de saqueo? ¿O habría sido un gran rey inglés? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.